Es muy grato que ustedes pongan este canal, es una posibilidad de ver cosas diferentes. Hemos tratado de que sean de utilidad por ustedes. Leyendo un libro de Pierre Bourdieu, que es un gran sociólogo francés, sobre la televisión, él dice él, me parece que no se puede aceptar la alternativa de que no se va a la televisión. Creo que es importante hablar por televisión, pero en determinadas condiciones. Hay que hablar cuando usted puede hablar exactamente lo que usted cree que es bueno decirlo y que es útil. Y decía del inmenso papel que tenemos que desempeñar los que hacemos televisión frente a las cámaras, los que trabajamos al lado, junto con mis compañeros, los propietarios, el Estado, todos los que tengan un medio televisivo, y hablo de todos los medios, del inmenso poder de comunicar y comunicar con libertad. Este libro, yo se lo recomiendo, sobre la televisión, se llama de Pierre Bourdieu, pero está en español. Es de un francés, y son 2 conferencias del Colegio de Francia, magistrales, que él dio sobre la absoluta dificultad y facilidad que hay de ir a la televisión. Además, a la gente le gusta, diciendo que no le gusta, pero sí le gusta. Y aquí hemos tratado siempre, le dije yo, de invitar a personas que bien quieran venir a conversar de ustedes, con ustedes, y de ustedes a veces especialmente inteligente, especialmente preparada. No les voy a decir el nombre de quien tenemos hoy, voy a empezar con otra persona a quien admiro inmensamente, que hace un gran bien escribiendo y que también viene a la televisión y ha venido con nosotros. Y es un artículo que no es tan reciente, apareció en el Universal, debería aparecer los domingos, pero aparece los lunes hasta ahora, y va a aparecer los domingos, que se llama Entre la resignación y la esperanza, del padre Ugalde, el director de la UCAP. Y él dice que es claro que los venezolanos empezamos el año con inmensas ganas de que las cosas cambien. No lo es tanto que estemos dispuestos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Yo creo que nadie más indicado para hablar de estos cambios, de estas cosas que están sucediendo, no sé si tiene importancia que sean finiculares o no, porque están hechos por hombres al fin y al cabo, y para los hombres, con el rabino Brenner, que es el rabino principal de la Unión Israelita de Caracas. ¿Qué cree usted que puede crear lo que llaman justamente el título del padre Ugalde, que es Entre la resignación y la esperanza? ¿Es buena la resignación? ¿Es buena la expectativa? ¿En qué dosis debe ser, digamos, equilibrada? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus daños? Bueno, yo creo que son 2 conceptos totalmente diferentes, ¿no? Los seres humanos tenemos nuestras limitaciones y creo que debemos de diferenciar entre las cosas que son inmutables y las que podemos cambiar. Yo creo que hay que resignarse frente a las limitaciones que los seres humanos tenemos. Hay personas, por ejemplo, que son lisiadas y tienen que resignarse a esa condición, pero tienen que tratar de elevarse por encima de ella, pero no pueden cambiar ese aspecto de su vida, pero a lo mejor pueden suplir otras cosas. Pero justamente hoy día se han visto cómo la voluntad, yo misma, sin ir más lejos, usted ve gente que con una sola pierna tirándose de un trampolín porque tienen la voluntad de hacerlo y siguen nadando, gente cuadriplégica que manejan todo. ¿Usted no se acuerda aquel libro que salió, que no me acuerdo el nombre, de un hombre que logró dictar un libro solo moviendo? Bueno, el gran físico inglés, Hawking. ¿Sí? Él escribe apenas no sé cómo, hablándole monosílabo a una computadora. El hombre está por eso yo digo que yo creo que lo peor que puede haber es la resignación y es la pasividad. Yo creo que nosotros, cada uno puede cambiarse. A lo mejor la palabra resignación no tiene el significado que yo quisiera. Yo me refiero a aceptar ciertas limitaciones. El ser humano no puede volar. Sin embargo, hemos creado aviones. Exacto. O sea, hemos hecho algo. Pero en el fondo no puedo volar. Y no puedo soñar de que voy a volar porque puedo hacer de que un niño se tire se estrella, ¿no? Sí, y crea que es Superman y se tire de una ventana del 10º piso. Por eso que yo creo mucho en el poder de la televisión. Cuando mi hermana Lía dirigía el hospital de niños, lo fundó también,
ella me decía que en ese momento era el Superman en la televisión blanco y negro. Y llegaban muchísimos niños lisiados porque querían imitar a Superman. Por eso la televisión, no digo que no, debe ser divertida, debe ser comunicativa, pero puede hacerlo mucho bien, y como todo, primero no hacer daño. Yo acababa de hablar con una médica, primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? No, claro. Pero la esperanza creo que es un ingrediente muy importante para el ser humano. O sea, uno tiene que conocer sus limitaciones, tratar de superar lo que es superable. Pero esperanza es sumamente importante. ¿Sabes que el himno de Israel, que en realidad nunca fue escrito como un himno, fue escrito como un poema? Dicen que por un Imber, ¿sabes? Imber, sí, sí señor, Naftali Tzvi Imber. Sí. Se llama Hatikva, la esperanza. Sí. Y mira, por 2000 años el pueblo judío tuvo la esperanza de tratar de regresar, nunca perdió esa esperanza y finalmente se convirtió en Pero una usted realidad. no cree que en vez de esperanza, yo no lo llamaría, perdóneme, y ustedes saben con el respeto que yo trato a todas las personas, pero especialmente, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Usted es rabino, Sí. Padre Ugalde es padre, y yo Sí. tengo que escucharlo de especial manera. Pero la esperanza que yo creo significa trabajo. No se puede esperar que el petróleo suba a 12 y entonces nos llueva todo mejor. ¿No cree usted que es el momento que comenzamos una nueva era, que también vamos a hablar de una era? Solamente un trabajo, y justamente lo que usted dice, en sus limitaciones, cada uno en lo que sabe, puede. El pueblo judío nunca, si no hubiera trabajado para tener una tierra, no lo hubiera tenido. Claro. No es esperanza pasiva. Bueno, eso me encanta. No, es que muchas veces uno ve obstáculos en la vida y le parece a uno de que con todos sus esfuerzos nunca va a superar la situación. Esperanza quiere decir tener una visión más allá de lo que la realidad a lo mejor impone en ese momento. Y las personas que son visionarias pueden como ver el presente medio transparente y ver un poquito más allá cuáles son las posibilidades reales. Porque si uno pierde la esperanza, entonces uno deja de trabajar, uno deja de lograr. Yo no me refiero a una esperanza donde uno se sienta con brazos cruzados para que del cielo le caiga la maná. No, señor, nada de eso. Pero usted sabe, hay gente que pierde la esperanza. Yo he ido mucho a las cárceles mientras estaba la horrible prisión en Katia. Y entonces la mayoría de los presos habían perdido toda esperanza de salir de ahí. Mira, ese es un gran crimen que la sociedad hace. Sí, a veces nos pone en una condición tal que nos quita la posibilidad de soñar y de esperanza. La realidad se vuelve tan cruel que el ser humano ya se vuelve incapaz. Eso es lo peor que le eso puede fue hacer a la horrible. sociedad. Y yo decía, si en vez de crear entonces esas esperanzas, a mí nunca me deja de impresionar porque uno relee las cosas para que no se repitan, cuando Churchill le dijo al pueblo inglés: yo no les puedo ofrecer sino sangre, sudor y lágrimas. Entonces el pueblo inglés se levantó y hizo lo que hizo. Pero si le hubiera dicho: miren, no importa, quédense en sus casas tranquilitos, no va a pasar nada, no se hubiera ganado la guerra. Pero también hay lo que se llaman falsas esperanzas. Cuando le dicen a uno que en el horizonte hay algo mejor, solo espera un poco más. Sí. Y lo que hacen es simplemente postergar y postergar la satisfacción de las necesidades humanas. Generalmente tiranos se valen de eso, dándole falsas esperanzas al pueblo, que en realidad no existen. Yo creo que es importante saber diferenciar entre la realidad que se puede cambiar y la realidad que sí se puede alterar. Pero yo creo que fue de usted, o uno de sus libros, o una de las interpretaciones del Talmud, o de tantas cosas que usted lee, pero creo que lo leí de usted, donde decía que alguien decía: bueno, yo puedo cambiar el mundo, no, o puedo cambiar mi ciudad, pero puedo cambiarme a mí mismo. Yo creo que ahí es la gran fuerza claro. Antes de eso, vamos a hablar de algo, para hablar justamente de un futuro, y es de los teléfonos. Usted dirá que soy maniática, sí, pero soy maniática de la buena comunicación para mí. Me dicen: ¿por qué 2 teléfonos? Porque tengo un movilnet para recibir llamadas y otro para hacerlas. De verdad, los periodistas, yo soy reportera básicamente, a nosotros es el mejor medio, pero para cualquiera. Hay que ver lo que es un teléfono público. Cuiden el teléfono público. No todo el mundo tiene teléfono. El teléfono público es de todos, puede salvar una vida, y CanTV está instalando cada día más teléfonos. No los destruyan, son nuestros. Yo estaba hablando de la esperanza,
Y hay una cosa que en este momento, como yo desconozco casi todo y usted sabe casi todo, una cosa que todo el mundo, inclusive familia, viene el fin del siglo. Entonces, por un lado, es finicular. Usted llama a Nueva York, o llama a Milán, o llama inclusive a la gente que viene acá. No hay un hotel, no hay un restaurante, hay la gran esperanza. Por otro lado, familias enteras van de un sitio a otro. Otros se ponen a rezar, otros se ponen a llorar. Yo encontré entre mis libros los oráculos de Nostradamus. Ujú. Es decir, ¿qué se debe esperar? ¿Qué no se debe esperar? ¿Qué significa? ¿O realmente simplemente es voltear la hoja de un calendario y seremos siempre los mismos si no cambiamos? ¿Qué es? Mira, interesante de que parece que gran sector de la humanidad ha reaccionado frente a ello. Yo he visto en Caracas letrero donde dice faltan 350 señor, días, sí, 340 días para el fin del siglo, y lo mismo en Nueva York, desde luego he visto eso. Yo creo que eso tiene un significado para el mundo cristiano, para empezar. Usted me está robando mis preguntas, No. padre. Rabino, usted me está robando mis preguntas. Usted la estuvo leyendo con su No, anteojo. porque en el mundo judío Eso no quiere decir. no tiene ningún significado especial. Nosotros estamos Pero el ahora... mundo judío es muy chiquito. Bueno, pero yo me muevo también en el mundo judío, Sofía. 5.759 es el número del año en el cual nos encontramos. El próximo año será 5.760, pero en el mundo judío también hay algo. Se divide 6.000 años de la humanidad en 3 periodos. Los primeros 2.000 son caos. Los segundos 2.000 son las sagradas escrituras. Dios revela su voluntad a la humanidad a través del Pentateuco especialmente. Y los últimos 2.000 años son como la época del Mesías de la salvación. O sea, para ¿En cuál estamos nosotros? En el tercero, pero estamos en el año 5.759, pronto Nos hemos 60, demorado, ¿no? Nos falta todavía 240 años para terminar ese periodo. Pero eso... como nosotros vivimos también, como la mayoría, y realmente el mundo trata hacia una igualdad y hacia una comprensión, ya no como representante. Es difícil que usted se desvista de su gran investidura, pero ¿por qué ese temor o esa alegría o esos sentimientos mezclados, inclusive tratados por grandes filósofos de todas las religiones, hacia los milenios? También aquí son milenios en el fondo, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que en épocas anteriores eso tenía una significación mucho mayor. Yo creo que hoy en día uno puede hablar de un periodo de salvación, de mesianismo, sin intervención divina básicamente. Porque hoy en día el ser humano ha aprendido tanto y sabe cómo remediar ciertas situaciones. Hay ciertas situaciones existenciales que son muy profundas, donde todavía somos bebés. Pero si se trata, por ejemplo, de eliminar el hambre en el mundo, de ir conquistando enfermedades. Eso es imposible. ¿Cómo es imposible? Eso está en nuestras manos, Sofía, totalmente. No, mire, yo no, porque al haber un descontrol total, usted que sabe de números, usted sabe cuál será la población del mundo, vamos a hablar de los milenios nuestros venezolanos del mundo. Habrá, yo no sé, he debido traer el número porque lo anoté, tantos más seres de él, que no saben sembrar, que no saben, ni siquiera han aprendido de su entorno con los animales que han sobrevivido, porque los animales enseñan, los animales paren, los animales les dan de comer a sus bebés y después los enseñan a cazar y a sobrevivir. Ellos deberían aprender de eso. Si no aprenden eso, ellos esperan que países desarrollados les quiten el hambre. Mientras eso exista, el hambre seguirá en el mundo. No, pero lo que yo estoy diciendo es que el hombre hoy en día tiene los instrumentos, si los utiliza es otra cosa. Pero hoy en día tenemos los instrumentos para dar de comer a todo el mundo. Había un señor Malthus que ya nos había dicho decenios atrás de que íbamos a morir de hambre. Y no ha ocurrido. ¿Sabes qué porcentaje? Usted no, ni yo tampoco, pero miles de niños sí. ¿Qué porcentaje de americanos están involucrados en la agricultura hoy en día?
Creo que es algo así como menos del 3%. Porque han aprendido así. Un momentito, pero si los americanos pueden aprender, ¿por qué no pueden aprender los venezolanos? Y los americanos no solo que se alimentan, sino que pueden exportar al mundo. Pero nosotros ¿por qué no puede Biafra hacer lo mismo? Porque falta la educación y porque esperan. Usted, justamente por los medios de comunicación, por esa llamada globalización, uno todos los días está bombardeado y desesperado, porque lo que le enseñan es cuando llegan los camiones americanos o suecos, etcétera, con la comida. Entonces los niños en fila peleando por lo que llega. Pero yo siempre he pensado y quisiera que usted me explicara. Esos viven mucho en un conjunto con los animales. Eso es una de las cosas que Lawrence me enseñó. Yo trato de leer. Los animales todos sobreviven, se alimentan, crían a sus hijos. Cuando hay exceso de hijos o hacen malo, algo desaparece. Yo sé que usted no está de acuerdo con eso, pero no es estoy así. de acuerdo. Bueno, yo sí. Y resulta que ese ejemplo no lo toman ellos. Ellos más bien, ellos por decir que son los que están en mayoría, no toman ese ejemplo, sino más bien determinan, acaban, hacen daño a la naturaleza, que les podría alimentar. Los seres humanos tenemos a lo mejor una parte que podría llamarse animal, porque comemos, digerimos la comida, respiramos, hacen muchas cosas un animal, pero somos totalmente diferentes. El animal no puede ir más allá de ciertas limitaciones. El ser humano tiene un intelecto que es casi sin límites. O sea que hoy en día, hoy en día ya tenemos los mecanismos a nuestra disposición, es cuestión de hacerlo. Tenemos los mecanismos de tal manera que no lo hacemos? Porque los seres humanos somos tipos muy difíciles. Bueno, no me gusta decirlo a usted porque usted representa a Israel, pero yo siempre pongo dos ejemplos que me son muy caros, me gustan mucho, que son Holanda e Israel. Sí. Porque, o los suecos, que tienen solamente 8 millones de personas, 8 millones, y no hay un solo desempleado, no hay nadie que tenga hambre. En Israel, inclusive, tiene cabida todo judío. Han venido de dónde vienen los para Etiopía. Bueno, y sin embargo, pregunto yo, me han dicho que Israel les ha dado casa, les ha dado los medios, sí, les han creado casas y ellos vuelven a reproducir su hábitat. Y entonces existe el Tecnión, existe el Instituto Weizmann, que ha ido tan lejos en la tecnología que la ha dado al mundo. Y vienen estos seres que nosotros tenemos que amar, porque sí creo que hay que amar a la gente, hay que acobijarlos, hay que darles tierra, pero no están capacitados de entrar en el Tecnión. Entonces están, es decir, yo me asusto mucho. No, Sofía. La generación que llega a Israel, que llega a los Estados Unidos, que llega a un país de una tecnología más avanzada, la primera generación sufre mucho. Pero si es una sociedad bien organizada, sabe cómo integrar a la próxima generación. La primera generación no habla el idioma, es muy difícil, sí, mientras que los jóvenes sí, pero fíjense que los rusos, en Israel, todo el mundo va al ejército, sí, los rusos, hay algunos que desde luego que todavía no se han, pero no sus hijos lo son. Sí, lo son. Mira, cuando los judíos llegaron a los Estados Unidos a fines del siglo pasado, principios del siglo, las pasaron muy difícil en los Estados Unidos. Tenían los trabajos en la escuela más terribles. Sin embargo, sus hijos, sus descendientes se fueron integrando, especialmente a través de la educación. Creo que fue el presidente Chávez o alguien últimamente que dijo lo siguiente, de que había un proverbio chino que decía que si quieres tener una satisfacción inmediata, necesitas algo inmediato, entonces enseña a alguien a pescar. Sí, si quieres a mediano plazo... Fue un gran filósofo. Usted está... ¿Qué cargo está buscando? Alguien lo citó. Creo que fue el presidente Chávez que lo citó, no es de él. A mediano plazo, que siembre un árbol. Pero si es a largo plazo, educación.
Mira, educación es un gran secreto. Lo que estaba diciendo... Educación y cultura y sanidad y todo se dan la mano, es decir, son unos con otros. Bueno, educación creo que es la clave, Pero eso es todo. Eso es la todo. llave. La llave, Mira, eso es no es todo. nada es todo en este Porque mundo. no, es que envuelve a todo. Es que un ser humano no son los ojos. Por ejemplo, yo disfruto mucho con los ojos, pero otros disfrutan mucho más porque son grandes oradores y otros son manuales y son grandes en sus manualidades, cada uno, pero al fin y al cabo son un ser humano. La otra pregunta, porque a usted hay que hacerle preguntas, Sí. y creo que además los reporteros estamos para eso, para explicarlo. Tanto en todas las religiones y en todas las sociedades, los doctores, sobre todo religiosos, se han vuelto muy reaccionarios, se han vuelto terriblemente severos y a la vez, no voy a decir solamente a ellos, los jóvenes judíos, católicos, yo he visto también las revistas que vienen del mundo árabe, se han aferrado más a la religión, se han vuelto entonces más puritanos, se han vuelto casi fundamentalistas. Es decir, por un lado hay un libertinaje, como jamás he visto, todo está permitido. Usted abre de repente en un hotel su televisor, le pasan la película más porno. Yo nunca la he visto, estoy loca de ver una completa, pero no me atrevo para que no digan en el hotel que la estoy pidiendo. Y entonces, por otro lado, hay una especie de verdad, de voluntad de los jóvenes de volver a las viejas tradiciones, tanto los católicos como los judíos. Conozco menos a la gente del musulmán, pero lo leo. ¿Por qué esas dos cosas tan contrarias se están como observando? Y por primera vez, para que usted pueda hablar todo de una vez, el Papa, además de más reaccionario, habla del diablo. Por primera vez se ha hablado del diablo. Usted me puede contestar todo eso y yo me quedo... Bueno, mira, lo del diablo no es exactamente mi tema. Porque yo no creo en dos fuerzas diferentes en este mundo. El bien y el mal, todo viene de Dios. Lo que nosotros percibimos como bien y mal. Yo creo que hay unidad en este mundo, unidad de criterio, unidad filosófica, unidad espiritual. Eso es lo que nos enseña la existencia de un solo Dios, que fue la gran promoción, enseñanza, la gran verdad que el pueblo judío trajo al mundo. Yo creo que el fundamentalismo que estamos viendo hoy en día, primero, no es generalizado. Es mucho. Bueno, en todas las regiones. No la hemos visto no hemos visto cuantitativamente tanto anteriormente, pero la mayoría está lejos de la religión. Estamos viviendo en un siglo donde la mayoría... Usted dice la verdad, estamos lejos de la religión, pero estamos en las costumbres que creen ellos que son la religión. Es decir, llevan, digamos, una manera de vestir, de hablar, de llevar las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, de una manera, ellos creen que eso es religión. Bueno, eso, mira, ¿usted entiende lo que yo digo? Sí, cómo no, pero antes me ¿Usted estabas me entiende? diciendo de que el ser humano es todo es ojos, boca, etcétera, entonces todo eso también. O sea, no podemos decir que religión pertenece solamente a la iglesia o a la sinagoga. Pero religión, es decir, yo creo que toda confunde, actividad humana. perdón, yo creo que hice una pregunta mal, que yo no lo dije bien. La interpretación de la religión por esa gente que sigue costumbres que ni entienden, tanto, digamos, los, vamos a decir, católicos o judíos, sí, porque son las religiones grandes junto con el Corán, ¿no? Que ellos no entienden lo que están haciendo, pero eso es lo que se debe hacer, para que creen que eso es religión. Personalmente creo que los extremos no sirven. No creo que el fundamentalismo es bueno, no creo que el agnosticismo es bueno. Yo creo que tenemos que buscar un sendero medio, que ha sido siempre la meta de la tradición judía, especialmente durante la Edad Media. El judío jamás se ha caracterizado por ser medio. Cada vez que se habla de judaísmo le dicen, mire, Einstein fue judío, Marx fue judío, tal cosa, premio Nobel judío. Yo creo que no ha sido el promedio. No hay analfabetismo, es decir, yo nunca lo he visto sacar los ejemplos contrarios. Yo creo que en mi comportamiento tengo que buscar un término medio. Hay ciertas cosas que no tienen límite, el estudio no tiene límite, la expansión del ser humano no tiene límite. Hay ciertas cosas, el amor no tiene límite.
Pero en general yo tengo que buscar algo moderación. Cuando voy a los extremos, creo que estoy incumpliendo también con la tradición judía. Hay un principio en el Talmud que dice que nadie debe de agregar algo a lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, hay algo que ocurrió en el principio. La serpiente, en el relato de lo que pasó en el jardín de Edén, la serpiente le dice a Eva, ¿por qué no comes del fruto? Sí. Entonces ella dice, no, Dios nos prohibió comer del fruto del árbol y tocarlo. Pero Dios no prohibió tocarlo. Entonces la serpiente toca el árbol y le dice, mira, no pasa nada. Entonces ella se da cuenta, ay, verdad, no pasa nada. Entonces comió del fruto. Entonces dicen nuestros sabios, el error de Eva fue de agregar a la prohibición de Dios. Ay, Dios mediante lo hizo. Okay. Si no existiera ni esterillo. Bueno, un momentito. En la tradición judía no es necesariamente la relación sexual lo que pasó en aquel entonces. Yo tengo una explicación totalmente diferente. La desobediencia... Pero no la diga porque sería muy malo. No, la desobediencia de Adán y Eva fueron cortar el cordón umbilico con Dios. ¿Por qué? Si hubieran obedecido siempre la palabra de Dios, entonces, nunca tendrían libre albedrío. Y entonces, ¿cómo y eso es lo que hace todo joven cuando se rebela con sus padres. Lo que está haciendo ¿es normal eso? Sí, señor, está acentuando su personalidad cuando dice no. Porque si dice sí a todo momento, puede ser independiente, pero lo que... No es independiente, no a todo, es por lo contrario, es una gran... Entonces yo creo que más bien, a lo mejor fue un momento de gloria del ser humano, cuando desobedeció la palabra de Dios, porque entonces aprendió la diferencia entre el bien y el mal, qué es obediencia y qué no es obediencia, porque si siempre hubiera obedecido, no estaríamos aquí, sería otra cosa. Pero vamos a revisar. ¿Sería mejor? No, de ninguna, seríamos ángeles. Ser un ángel debe ser muy aburrido. ¿Qué es ser ángel? Ángel, según alguien en la tradición judía, dice de que es la imagen de un pensamiento, de un sentimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ira que yo sentí ayer por algún episodio? ¿Se esfumó? No. Eso creó una imagen en otra dimensión, dicen. Y es un ángel que representa esa ira. Hay un ángel que representa el amor. Es decir, es como algo abstracto. Es algo de una dimensión diferente. No depende de nuestro mundo. A lo mejor es un emisario de Dios que hace una única cosa. Cumple con la palabra de Dios. Nosotros no cumplimos con la palabra de Dios. A veces sí, a veces no. Pero quiero regresar al fundamentalismo, que creo que es creo que es muy importante. Yo creo que parte del fundamentalismo es una reacción al libertinaje que hay en el mundo de hoy. Y creo que son ejemplos que hemos citado en 1000 oportunidades. ¿Cómo se vende un automóvil? A lo mejor para cierto grupo porque es muy veloz, pero para la mayoría se vende un automóvil mostrando a una señorita muy bien vestida, que fue... No, mejor si está desvestida. Bueno, muy bien vestida quiere decir que le falta la mitad de la tela, ¿no? Algo por el estilo, o sea, vestida y que acaban de salir de un nightclub o que van a otra parte y le dicen al señor, mira, este carro va con esta señorita de alguna manera. Mira, tú sabes, bueno, a lo mejor no observas, ¿no? Pero todos observamos cómo se visten, no, tú eres mujer, cómo se visten señoritas en la playa, cómo se muestra, se va a escoger a Miss Mundo. Mira cómo aparecen hay personas que piensan de que a lo mejor para los mayores, bueno, ya son recuerdos, pero para gente joven de 18 años, donde yo que sé, todos los humores están trabajando a una velocidad enorme, ahí hay invitación, tentación por todas partes. Entonces hay personas que dicen, miren, ¿saben? Ese aparato de televisión hay que sacarlo de la casa porque mira todo lo que te trae. Pierden entonces la gran información. Claro. No se permite que entre el mundo a su cuarto, pero no quiere que entre lo que a lo mejor tú no llamas pornografía, pero para ellos es un delito. Eso, yo creo que era Octavio Paz, uno de nuestros de lengua hispana, que decía que pornografía es todo lo que le gusta a los demás. Y lo hermoso es todo lo que me gusta a mí, lo sano es lo que me gusta a mí. Entonces, ahora que hablaba usted del carro, yo voy a hablar de lo que hace andar un carro, que son los cauchos. Los cauchos Pirelli hacen andar la cultura. Nosotros en el museo, gracias a Pirelli, tenemos cada 2 años el salón para menores de 35 años, no usan anteojos, sí usan, y realmente se les da una oportunidad magnífica de la creación.
pueden estar errados, pueden estar copiando modelos, pueden estar creando modelos, pero es primera vez y es un punto de referencia básico para los jóvenes en el sentido de arte plástico en Venezuela. Pero vamos a seguir con los fundamentalismos. Sí, y también quiero decirte algo sobre el fin del siglo, el fin del milenio, ¿no? Yo no me he tropezado todavía con una persona pensante que crea que el año 2000 va a ser un año espectacular, diferente. Yo no creo eso. Yo creo que eso es para algo de superstición, algunos místicos a lo mejor, que de manera oculta ven en los números redondos algo especial. Sí. No se puede ir a un nightclub ya para el año nuevo del próximo año, porque es una ocasión para la gente que está para celebrar algo diferente, algo especial. Pero te voy a preguntar a ti, Sofía, ¿tú le tienes miedo al año 2000? ¿Qué vas a tener miedo al año 2000? Yo no sé lo que va a pasar el año 2000. No, ¿cómo vas a tener no sé porque uno nunca sabe sino cuando amanece. No, ¿cómo le vamos a tener miedo al año 2000? Hoy en día nosotros pero para los sabemos, jóvenes yo le doy nosotros mucha sabemos esperanza. que la causa de la pobreza es porque no estamos produciendo, no es porque la tierra no quiere producir, no es porque no hay lluvia. Nosotros sabemos hoy en día cómo crear riego aún donde no hay agua. Israel inventó riego por gotas. Mira, no hay agua en Aruba, tienen maquinaria para sacarle la sal al agua y tienen agua potable. Bueno, por eso cito el caso de Holanda que le cogió... En Margarita hay tubería que viene del continente que le da agua potable. Nosotros hemos resuelto muchísimas cosas y no tenemos por qué tenerle miedo a una fecha en particular. No, hay muchísima gente por lo contrario. Lo único que hay a veces es una esperanza, porque yo creo, usted que sabe historia, no hay un solo momento de la vida del hombre, aunque sea el año 5000, en que no ha habido luchas fratricidas, luchas religiosas, pero paz, que es una palabra que todos queremos y que dice shalom, ¿no? Es la base quizás de lo que uno desea para todos. Nunca la ha habido. Entonces hay gente que espera que pueda haber, que cese la guerra en el mundo. Y eso es un imposible, es utópico, es una utopía. Quiero decirte algo sobre Venezuela, algo bueno sobre Venezuela. Bueno, todos lo deseamos y lo queremos. No, pero quiero decirte algo bueno. Lo acabo de escuchar no hace mucho, un par de meses atrás, que alguien lo subrayó. Mira, Venezuela no tuvo ninguna lucha en el siglo XX, no tuvo ninguna guerra. Son 100 años. No hubo ninguna guerra. Yo creo que insiste mucho Manuel Caballero. Exacto. Que habla muchísimo. Mira, es un gran invitado nuestro. No hubo ninguna guerra. La paz es posible. Mira, bueno, en la América Latina ya hemos dejado eso. Perú y Ecuador, mira, llegaron a una solución. Sí, usted sabe que justamente esa exposición... Y acaba de estar aquí los dos presidentes. Usted sabe que Iberoamérica, justamente, esta exposición que acaba de terminar, que se acaba en el Museo de Arte Contemporáneo, es una demostración, o un ensayo. Ellos dicen que es una demostración, yo digo que es un ensayo de demostración. Son todos los países de lengua española. Yo no sabía que el español era la segunda lengua que más se habla en el mundo, ¿no? Después el chino. Y entonces se hizo Portugal, España y toda Iberoamérica. Y entonces esa exposición que viene de casa, nosotros éramos el país número 12 que la recibió, iba justamente a la frontera de esos dos países y lo iban a recibir los dos presidentes, el ejército, los religiosos, de todo, a recibir una cosa de arte. No me diga que no es bellísimo. Una demostración extraordinaria, porque yo me eduqué en el Perú. Yo recuerdo el mapa del Perú, pero cuando veía un mapa que estaba publicado por otro libro, de repente el Perú tenía una tercera parte menos, porque Ecuador tenía otro tipo de mapa, pero se llegó a un arreglo. Mira, en África lamentablemente tenemos muchos problemas todavía, no se están consolidando bien los pueblos. En Europa, Yugoslavia todavía está hirviendo. Mira, a estas alturas, la América Latina, creo que en ese sentido, todas las Américas, creo que somos un extraordinario ejemplo de que sí puede haber paz y armonía y se pueden solucionar cosas. Yo creo que, aunque no estemos tecnológicamente tan avanzados, estamos avanzando. Bueno, es un cambio. Guerra, conflicto entre hermanos, creo que es lo peor que le puede pasar a un país. Por lo tanto, creo que en Venezuela debemos sentirnos muy bien de que aunque tuvimos conflictos últimamente, nunca no escaramuzas. Sí, pero no hemos llegado a la guerra. Si tuviéramos guerra entre hermanos, creo que sería el problema más profundo. Nosotros creemos que realmente lo que dice Remedios es bien cierto,
y que lo que más une a la gente, en este caso, como les acabo de mostrar el catálogo, es la cultura. Yo no puedo dejar de hablar de Venezuela sin hablar sobre todo de los que lo comprenden más. Hablé de Manuel Caballero, tengo que hablar de Zapata diciendo que la cultura, el libro, el idioma, la música une a la gente. Y eso es lo que usted lo encuentra gratis en los museos, en las bibliotecas, en los conciertos. Y verdaderamente, mientras más, como dicen, más mejor, para hablar un buen castellano, ¿no? Pero nosotros estábamos hablando de los pueblos y de las cosas y de los fundamentalismos y de las naciones. Y yo creo que era Unamuno o Azorín que decía que España era una reunión de pueblos. Sí. Y yo creo que lo comenté con usted, pero quiero que lo comente en público. Realmente la gran admiración que le tengo a los vascos, y uno de mis mejores amigos y de mis mejores invitados, estuvo aquí pocas horas antes de morir, era el padre Aguirre. Y resulta que vi, creo que en el artículo de Vargas Llosa, pero dicho, yo lo sabía ya y todos lo sabíamos por televisión, por ejemplo, que en el País Vasco los maestros le dicen a los niños que lleven piedras en los bolsillos para apedrear a aquellos niños que no hablen vasco. Eso en 1999, en una España resplandeciente de cultura. En Bilbao se acaba de abrir un museo Guggenheim, que es un prodigio, 55.000 libros publicados, y sale eso. Mira, por eso yo creo que la religión es muy importante, Sofía. Yo creo que los maestros del espíritu, aquellos quienes subrayan y destacan la moralidad, tienen un gran trabajo, no obstante los grandes adelantos científicos. Y creo que una de las razones del fundamentalismo también es el cambio que hay en nuestros días. Y a mí me encanta la computación. Yo sé. Pero nunca puedo tener la última computadora. No. Porque la compro y al día siguiente ya se está hablando de otra. Es que es imposible estar al día. Tú abres el internet, ese es un mundo ilimitado. O sea, hay tantos cambios que pero hay personas que no pueden entrar a ese cambio. Y los que están en el cambio están apenas gateando, no saben caminar bien. Entonces se aferran, mucho, y se lo digo aferran porque a lo que conocen, el a lo que paréntesis entre los que están en el infinito y los que están analfabetas es cada vez mayor. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? La respuesta es la educación. Mira, ese es uno no puede salir de eso. Sin educación no vamos a ninguna parte. Y yo creo que el mayor esfuerzo por el futuro del país lo tiene que hacer la sociedad, por educar a sus hijos. No solo para que el país progrese, no vamos a poder siquiera ambientarnos a las nuevas sociedades que se están creando, si no sabemos, no tenemos los instrumentos más importantes, más básicos. O sea, vamos a quedarnos atrás. Pero ¿cómo se puede avanzar en lo que justamente mejora la calidad de vida de los seres humanos, su alimentación espiritual, que es la educación, su alimentación para recibir esta educación? Un niño con hambre no puede aprender. Entonces, si no se le permite a los que piensan, a los que estudian, a los que hacen esa ciencia, con fundamentalismos religiosos, no se puede hacer tal cosa por tal. Yo no estoy diciendo, no conozco eso, pero sí sé, no se puede hacer tal cosa porque es antiguo, no sé qué, y tal cosa porque no lo dice el Corán, y tal cosa porque no lo dice la Biblia. Yo soy un firme creyente en la separación del Estado y de la religión. Yo creo que el momento cuando se combinan las dos cosas, entramos en un túnel que va oscureciendo cada vez más. Yo no estoy de acuerdo con que un religioso sea el presidente del Estado. Yo no estoy de acuerdo con que sea el alcalde. Yo no estoy de acuerdo con que ninguna ley religiosa sea la imperante en una sociedad. Yo creo que eso tiene que ser elección propia. Yo estoy de acuerdo con fomentar, propiciar la moralidad, con darle posibilidad a los religiosos para desenvolverse, pero estoy totalmente en desacuerdo. Mira lo que pasó en Europa durante la Edad Media, cuando habían emperadores que eran papas, cuando habían reyes que estaban sometidos a leyes religiosas, y el problema es el siguiente, es que el religioso no tiene que explicarte el por qué.
así es, y no puede, en el fondo no puedes preguntar. Termine cuestionamos. con eso, porque el así es lo peor que puede ser. De manera que usted ha terminado, como siempre, brillantemente un programa por el cual le agradezco tanto que haya venido, y esperemos que los fundamentalismos no triunfen sobre lo que es verdaderamente la luz, que es la paz. Muchas gracias. Shalom. Shalom.